2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. Sean todos bienvenidos a este estudio, a esta serie de Satanás. Hoy, miércoles 4 de julio del 2021, debemos recordar, dentro de las cosas que hemos estudiado, que Satanás es el dragón, la serpiente antigua, diablo Satanás, pero también nos dice, según de Corintios 11:4, que él se disfraza como ángel de luz. Hemos estudiado acerca de las características de Satanás, cómo actúa, y dentro de las dos últimas cosas que hablamos, estudiamos que él es el engañador, engaña al mundo entero, y a la vez él es el acusador. Vamos a tratar de cubrir hoy tres características más, así que vamos a empezar con la siguiente. Él es el tentador. Quiero que presten atención a las siguientes características, porque estas características las vamos a ir desarrollando en los siguientes estudios con respecto a la situación de Satanás en el día de hoy. Nos dice las escrituras que desde Génesis él ha venido tentando. Ya estudiamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, cómo tentó a la primera pareja, los dos primeros seres humanos sobre la tierra, Adán y Eva. Estudiamos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, cuando vemos cómo incitó a David para que hiciera un censo. Estudiamos Mateo 4, 1 al 11, que aún nuestro Señor Jesucristo, aún el Señor Jesucristo fue tentado, lo cual nos lleva a una conclusión sencilla. Si el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué queda para nosotros? Lo que vamos a analizar a continuación es la famosa cita de Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, le dice a Pedro lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Prestemos atención a estos detalles, que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, después de haber caído en la tentación, después de haber pecado, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pregunta que siempre nos hacemos ya como recién convertidos, e incluso a través del tiempo todavía no tenemos idea de cómo sucedió esto. Recuerden, lo que ha sido revelado es para nosotros. Lo que nosotros no podamos entender, debemos dejarlo allí como un misterio. Pero según lo que más estamos revelando, para el momento que el Señor Jesucristo vino a la tierra, y estamos hablando de hace 2000 años atrás, el Señor le está revelando a Pedro, y por supuesto los demás apóstoles están escuchando, les está revelando que él conoce a Satanás, que aunque Satanás era conocido como el príncipe de los demonios, ya estudiamos también eso, como el rey de este mundo, el dueño de este mundo, el Señor Jesucristo sabía las maquinaciones de Satanás y ya tenía conocimiento que Satanás, de una u otra manera, pide permiso. Recuerden, Satanás está pidiendo permiso. ¿A quién está pidiendo permiso? Al Creador. Vamos a repasar Job capítulo 1, que fue lo que sucedió con Job. Lo que sucedió con Job fue lo que sucedió con Pedro, fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo, fue lo que sucedió con David, fue lo que sucedió con Adán y Eva, y es lo que sucede con cualquiera de nosotros de una u otra manera. Cuando digo de una u otra manera, porque esto lo vamos a afianzar, pero vamos a quedarnos con lo que hasta ahora ha sido revelado. Nos dice la Escritura
En Job capítulo 1 estudiamos desde el versículo 1 que nos habla la historia de que era un hombre justo, recto, que no había nadie como él en aquel tiempo. Y el Señor le dice en el versículo 9, no, el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces dijo Yahvé al acusador. Recuerden que la Biblia textual está haciendo la traducción correcta del nombre Satanás, porque la palabra Satanás es acusador o diablo en este caso. Depende cómo la versión que ustedes estén utilizando. Hay algunas versiones que traducen Satanás y hay otras que traducen diablo. Pero en este caso, para la traducción más exacta, es Satanás. Entonces él le dice al acusador, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y el acusador se retiró de la presencia de Yahvé. Esto fue lo que sucedió con Pedro. Satanás pide permiso porque es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de Job, versículo 3 al 6 dice, y Yahvé dijo al acusador, recuerden, no estoy leyendo lo que sucedió antes, ya estudiamos que esta es la segunda vez que vienen los hijos de Dios y con ellos viene Satanás y le dice el Señor, ¿no has considerado, mi siervo Job, etcétera, que tú aquí dice, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay nadie como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste. Recuerden la palabra en 1 Crónicas 21:1, incitar. Me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. El acusador respondió a Yahvé y dijo, piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice en este propio rostro, en tu propio rostro. Versículo 6. Y Yahvé respondió al acusador, helo ahí en tu mano, solo que no toques su vida. Estamos viendo que Satanás, para tentar, en este caso, a estos hombres de Dios, e incluso al Señor Jesucristo, tuvo que pedir permiso. ¿Pero por qué tuvo que pedir permiso? Porque Él es un creador, un ser creado, Él no es el todopoderoso. Tuvo que pedirle permiso al Padre para ser tentado. Y por eso cuando leemos Lucas 22:31, nos dice, volvamos otra vez, una vez habiendo analizado esto, nos dice el Señor Jesucristo, nos revela y le está revelando a Pedro algo que ni siquiera Pedro se había imaginado, porque esta lucha, este ambiente entre los ángeles buenos, los ángeles malos, esta lucha entre Satanás y Dios y el Hijo, esa es una lucha que está en los lugares celestiales que nosotros no podemos ver. Y se le está revelando a Pedro aquí en el versículo 31 del capítulo 22, se le está revelando, Simón, Simón, y aquí Satanás os reclamó para zarandearlos como a trigo. Ya entendemos cómo lo es, pidiendo permiso. Él, él es el tentador. Debemos hacer una diferencia entre quién es el tentador. La Biblia nos va a presentar, yo voy a dar un estudio más adelante en hacer una diferencia entre la tentación y las pruebas, aunque posiblemente hoy lo hablemos, pero si nos quedamos bien en esto, podemos dar un breve mensaje acerca de la diferencia entre tentación y prueba. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que cuando somos tentados de parte de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie porque él no puede ser tentado por el mal. Bíblicamente, el único que es tentador es Satanás. ¿Qué nos dice a los matrimonios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5? ¿Cuál es el consejo que nos da? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué nos casamos? Entre otras cosas, nos casamos para huir. Entre otras cosas, nos casamos para huir de la fornicación. Nosotros tenemos que estar claro acerca de esto. Porque ¿qué dice el versículo 1? Ahora, acerca de las cosas que escribí, estoy leyendo 1 Corintios 7:1.
Bueno es para el hombre no tocar mujer, o sea, no se casen, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. No podemos hacernos la vista gorda que tanto el hombre como la mujer cuando están casados tienen deseo sexual. Eso es algo normal, no es pecado, aunque sabemos que el hombre, el varón, tiene más tendencia hacia la sexualidad, hacia la relación sexual que la mujer. Pero aún así, la Biblia está colocando acá que las parejas tienen su relación sexual, la deben tener. ¿Y por qué nos casamos entre otras cosas? Ay, que nos gusta el chico, que nos gusta la chica, ay, que es muy bonita, ay, que es muy amable. También sabemos que es porque queremos tener una relación con alguien. Y dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer lo debido. En la versión Reina Valera es su deber conyugal. Así mismo también la mujer con el marido. ¿Cuál es lo debido? Lo debido para huir de la fornicación. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, no os privéis el uno al otro, excepto según un común acuerdo o por algún tiempo, para dedicarlos a la oración y luego volver a juntaros. Cuando dice volver a juntaros es volver a tener la relación sexual que se tenía anteriormente, porque se sobreentiende que están viviendo como familia, como pareja, pero han decidido, en este caso, por un convenio, bueno, vamos a mantenernos en santidad, no vamos a tener relaciones sexuales por un tiempo. Pero eso tiene que ser de mutuo acuerdo, no puede ser de un acuerdo separado con el otro. Y dice la Biblia, para dedicarlo a la oración y luego volver a juntarlo para que no os tiente quién. Estoy leyendo el versículo 5. Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Recuerden, nos casamos porque no podemos tener el don, no tenemos el don el dominio propio, no tenemos el dominio propio y nos dicen, no, es mejor casarse. ¿Por qué es mejor casarse? Porque es mejor casarse, según el versículo 9, leo aquí, de 1 Corintios 7, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que estar quemándose. Si usted entiende que usted no va a poder vivir toda su vida soltero porque tiene el deseo sexual, y recuerden que eso no es pecado, pero es pecado cuando lo hacemos fuera del matrimonio, cásese. Entonces, el matrimonio es dentro de muchos beneficios que trae de huir de la fornicación. Ahora, si nosotros casados no tenemos relación sexual porque, qué sé yo, alguna situación difícil, algún problema, debemos recordar que está el tentador viendo, considerando todo eso, y el tentador va a atacar ¿a quién? A los dos, de una u otra manera. A los dos los va a atacar. Claro, por lo general, a veces pensamos que se ataca más al hombre, lo entiendo, pero también puede atacar a la mujer. Así que debemos tener entendido que en este caso de 1 Corintios 7:5, el enemigo no le va a pedir no va a pedir permiso al creador porque ya él sabe que hay una debilidad en nosotros y él conoce, él sabe qué tanto tiempo nosotros tenemos sin tener una relación sexual con nuestra pareja. Así que debemos recordar esto en nuestra relación matrimonial. En 1 Timoteo capítulo 5, hablando de algo parecido, pero en este caso de las viudas, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11 al 15, estamos viendo cómo Satanás, en este caso como tentador, cómo tienta en ciertos tipos de personas. En este caso estamos hablando ahora de las viudas, la que se le murió el marido. Versículo 11 del capítulo 5. Pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión, ¿cuál pasión? El deseo de tener relación sexual. Aquí esta es una pasión. Pues impulsada por la pasión, se apartan del Mesías, desean casarse. Ya voy a explicar esto, no se preocupe. Exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando cosas que no deben. En aquel tiempo, debemos entender la mentalidad de aquel tiempo. En aquel tiempo, toda mujer
que quedaba viuda, joven, tenía la necesidad de volverse a casar, porque recuerden que el hombre era el que proveía. Pero habían, en este caso, cuando se hacían promesas, habían viudas que decidieron dedicarse a la obra del Señor, decidieron dedicarse al servicio del Señor. Por eso aquí habla de viudas que quieren dedicarse al servicio. Lean todo el capítulo 5 y que van a depender de la benevolencia de la iglesia. Decidieron ya no casarse, sino voy a depender de la benevolencia de la iglesia y me voy a dedicar a la oración, al lavamiento de los santos, en este caso el lavamiento es sinónimo del servicio, a estar pendiente a la oración, etcétera. Pero las jóvenes que decidieron tomar esa posición no pueden, algunas que no tienen el dominio propio, como leímos en 1 Corintios 7:9, no pueden comprometerse a ese tipo de vida ya sola. ¿Por qué? Porque están jóvenes. Y cuando ellas quebrantan esa promesa, Satanás las va a aprovechar. ¿Por qué? Porque va a haber una disyuntiva entre sus promesas y entre sus sentimientos. Se dieron cuenta que hicieron una promesa a la ligera y entonces tienen un deseo de volverse a casar. Por eso el Señor le dice a través del apóstol Pablo, no admitan a viudas jóvenes. Que te digan que no, que yo me voy a quedar sola, eso es embuste, está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar un poco acerca de la sociedad hoy en día, eso también sucede, claro, en una manera muy diferente. Recuerda que siempre hago ciertos paréntesis para explicar un poco más el punto. ¿Cuál es el punto? Cuando una pareja cristiana, o mejor dicho, cuando una joven, ya sea mujer, en este caso mujer, pero también en el hombre es peor todavía, pero está hablando de la mujer. Cuando una mujer queda viuda o una mujer, su marido cometió adulterio y la hermana le da carta de repudio, esa hermana, si no tiene el dominio propio, si ella sabe que no tiene el dominio propio, ella tiene que orar y pedir un nuevo esposo y no decir, no, yo me voy a quedar sola. Porque cuando las hermanas que no tienen el dominio propio caen en esa ligereza, van a caer en la fornicación, que fue lo que sucedió aquí. Sigo leyendo. Por tanto, deseo que las jóvenes, versículo 14, deseo que las jóvenes se casen, críen hijos. No es casarse por casarse, tienen que dedicarse al hogar, a criar hijos. Sean buenas amas de casa, no dando al adversario. ¿Quién es el adversario? Nuestro enemigo, hermano. No dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15, porque algunas ya se extraviaron en pos de ¿quién? De Satanás. ¿En qué sentido se apartaron en pos de Satanás? Decidieron no casarse y empezaron a vivir una vida libre y tienen relaciones con cualquier persona y tienen hijos acá, tienen hijos allá y eso lo podemos ver en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad en que las personas ahorita no quieren entrar en compromiso, no quieren casarse, pero a la final ¿en qué incurren? En tener hijos de cualquier tipo, de cualquier hombre, o el hombre tener varias mujeres. ¿Y quiénes sufren primero? Los hijos. Sufren todos esos niños y nosotros debemos aprender a entender que cuando nosotros como cristianos entramos en una relación, esto es para los nuevos hermanos en Cristo, para que corrijan su vida en el hogar y para los hermanos que no se han casado, que entiendan que el matrimonio es algo muy serio y hay que saber escoger y sobre todo no solamente saber escoger, que si escogimos mal tenemos que orar y pedir y nosotros cumplir nuestro compromiso porque es fácil caer en las manos del tentador. ¿Qué va a hacer el tentador cuando ve una mujer desanimada, triste, que no es amada? Va a poner al doctor, si ella es enfermera, va a poner al profesor, si ella es maestra, va al director, va a poner al vecino, va a poner al compadre, y así va a suceder con el compadre, con la comadre, y vemos todo este tipo de relaciones ilícitas que la sociedad lo ve normal, pero que no se han dado cuenta que Satanás los tiene engañados y los ha cegado para que vivan esa vida de pecado. Esto es muy delicado. El enemigo va a ver nuestras debilidades y va a tentar. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 26. Esto es para que ya pongamos en nuestro corazón y entender que las cosas que venimos haciendo mal debemos corregirlas, porque a la final, ¿qué es lo que queremos hacer? Salir de la esclavitud en la cual Satanás de repente nos tiene atados, aún nosotros siendo hijos de Dios.
Nosotros tenemos que tener dominio propio. Estamos estudiando y quiero invitar a los que todavía no se han conectado a los estudios de los lunes para que se unan al grupo a estudiar la vida disciplinada, que estamos hablando del dominio propio. Debemos tener una vida disciplinada. Tenemos estas debilidades todos los que estamos casados tenemos estas debilidades, tanto el hombre como la mujer. Que el hombre la tiene más alta que la mujer, es cierto, pero todos tenemos estas debilidades y vamos a ser tentados por el enemigo para caer en brazos de otros o de otras. Si no corregimos nuestra relación y no nos centramos en el servicio al Señor. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Para no dar, versículo 27, lugar aquí al diablo. El diablo ve, sabe cómo es mi temperamento, sabe cómo es mi carácter, sabe que si me dicen una frase o me prometen algo y no me cumplen, yo me empiezo a alterar, yo me empiezo a molestar, y el diablo va a buscar la manera de que al otro diga otra palabra. ¿Para qué? Para yo gritar y yo volverme loco cuando nosotros estamos llevando una vida que tratamos de agradar a Dios, y llega el cónyuge y le digo: y ese que eres cristiano. Mire, cuando una persona dice de eso, hay muchos cristianos que se le van los tapones. ¿Qué hizo la esposa de Job? ¿Qué hizo? Satanás estaba en todo momento tratando de acabar con la vida de Job. Y Job, hablando tranquilamente, y llegó, lean el capítulo 2 de Job, llegó la mujer y dijo: todavía mantiene tu integridad, maldice a tu Dios si muere. O sea, a nosotros nos dicen ahorita eso, y bueno, ¿sabe cómo actuamos, verdad? ¿Y qué hizo Satanás? Como suelen hablar las mujeres fatuas y insensatas, así hablaste también tú. Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Él entendía que estaba viviendo una prueba, aunque Satanás en medio de la prueba lo estaba tentando. Pero la mujer, la compañera de su vida, Satanás la está usando para lograr o causar en él que se despierte la ira o el desánimo y se vuelva loco. Es más, le dice que se suicide prácticamente. Maldícete a Dios y muere. Nosotros a veces no podemos oír una palabra de desánimo, de desaliento, porque nos vamos al piso, nos volvemos locos. Recuerden, Satanás nos conoce, hermanos. Satanás nos conoce cómo actuamos y nos va a poner a una persona en un momento determinado, a las personas que tal vez nosotros más queremos, a las personas con las que más nosotros nos relacionamos, nos van a poner Satanás nos va a poner esa conchita de mango y nosotros vamos a caer. Por eso nos dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Hey, contrólate, relájate, analiza de dónde viene todo eso. Recuerden a Pedro cuando leímos en Mateo, cuando el Señor le está diciendo a ellos: he aquí, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser asesinado, el tercer día va a ser resucitado. Y dice Pedro: ay, Señor, que no te pase eso, ¿cómo va a ser posible? Tú tan buena gente que eres. No, 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 no vayamos para allá. Evita eso. Y el Señor Jesucristo le dijo de una vez: apártate de mí, Satanás, porque el Señor sabía quién estaba detrás de todo eso. Pero en ese caso, Pedro estaba actuando como adversario, como una persona que estaba evitando que Satanás fuera, que el Señor Jesucristo fuera al Calvario. Y el Señor de una vez para a Pedro y dice: mira, vuelve en sí, porque te estás dejando usar. Y bueno, Pedro cayó, se cayó, pues, ¿qué más le quedaba? Así que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos dice Efesios capítulo 6, versículo 11, que todos los días, hermanos, nosotros estamos hablando hoy, y ya posiblemente tú has superado algunas tentaciones, pero todavía el día no ha terminado, y posiblemente mañana empieza nuevamente. ¿Por qué? Porque Satanás no se cansa. ¿Y qué nos dice Efesios 6, 11? Revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está acechando en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra debilidad. Él es el tentador no es el Padre. El tentador es una criatura que se opuso a él y ahora quiere que nosotros neguemos nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Veamos la otra característica. El engañador, el acusador, el tentador, estas son las tres características más fuertes de él. A través de las pruebas, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Leamos 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. 1 Pedro capítulo 5, 8 y 9. Esta es una cita que utilizamos mucho y es correcto usarla de una advertencia para nosotros mismos y para los hermanos recién convertidos, diciéndoles que hay que estar vigilantes. Pero este buscar a quien devorar, de acuerdo al contexto, tiene que ver cuando nos encontremos en pruebas. Debemos siempre estudiar de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario, ¿quién es el adversario? Aquí dice, el diablo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Por eso nos dice Efesios capítulo 6, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por eso que cuando el Señor está oyendo a Pedro, está viendo a Satanás. Cuando nosotros veamos a alguien que nos quiere molestar o que nos quiere apartar, que nos quiere que caigamos en la tentación de la bebida, de la droga, de la relación sexual, de cualquier debilidad que tú tengas y que sabes que va en contra de Dios, tú debes entender que Satanás está detrás de este ser. Me alejo. Aunque te guste la persona, aunque tiene los ojos muy bonitos, aunque tú lo ves muy bien, recuerde, toda propuesta que vaya en contra de la voluntad de Dios, no caigas. 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Ahora dice el versículo 9. Resistirle pues firmes en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. ¿De qué está hablando? Hermano, está hablando de los padecimientos. En este caso, cuando nosotros leemos 1 Pedro, nos damos cuenta de la lucha que tenían los cristianos en esa parte del mundo cuando iban a ser probados por el Imperio Romano. No, nada de esto, nada tenía que ver con nuestras debilidades, sino que tiene que ver con las pruebas que Dios permite que nosotros tengamos para hacernos crecer, para que nuestra fe sea probada y que se afiance más, probada más que el oro y salga a relucir. Pero recuerden que en medio de las pruebas, ¿quién anda? Anda Satanás buscando a quien devorar. Pero ¿a quién va a devorar? Al que sea débil ante la prueba. Al que sea débil ante la prueba. ¿Han podido ver ustedes Animal Planet, National Geographic, esos programas acerca de la vida en la selva? Los leones, los animales carnívoros van a buscar a los animales cuáles, herbívoros, ¿verdad? Los tranquilitos, los que están comiendo su plantita. Y entonces nosotros vemos en los leones, ya hemos hablado de esto, pero me gusta siempre recordar esto. Los leones van detrás de los búfalos, pero sabemos que los búfalos están bien organizados y los leones le tienen miedo, le tienen respeto a los búfalos. Pero ¿qué están esperando a ellos? Que cuando se aparezcan, sale la manada corriendo y el que se quedó atrás, el que quedó regazado, ya cayó en las garras. Así actúa Satanás. Recuerden la imagen, recuerden la comparación. Satanás va a ver que todos nosotros todos los días vamos a ser probados. Hermano, yo soy probado, tú eres probado. No importa en qué país estés, no importa qué condición estés, no importa cuán estás preparado espiritualmente y físicamente. Hermano, las pruebas van a venir, pero recuerden que las pruebas van a estar ligadas a nuestras metas y nuestras luchas espirituales que tengamos. Y Satanás está allí como. Recuerden, tú eres el búfalo. Anda en la manada, anda en el grupo, anda en el grupo. Mantente, porque si te alejas, vas a ser fresa. Si te desanimas, posiblemente hablemos del desánimo más adelante. Si te desanimas, estás cayendo. Nos desanimamos, pero tenemos que animarnos. Vamos a ver unos ejemplos en 1 Tesalonicenses. El apóstol Pablo, cuando llegó a esta ciudad y predicó el evangelio,
el enemigo usó la persecución para que Pablo huyera de esa ciudad y se fuera a otro lugar. Pero a Pablo le preocupaba a los hermanos que había dejado, a esos recién convertidos. Y voy a leer desde el versículo 1 al 10 que dice, por lo cual, no soportándolo más, decidimos permanecer solos en Atenas. Pero cuando él dice no soportándolo más, ¿a qué se refiere? Hermanos, tenemos que aprender a estudiar la Sagrada Escritura. Este no soportándolo más tiene que ver con lo que ha venido hablando anteriormente. De manera que vamos a devolvernos unos versículos antes al capítulo 2, versículo 13, que dice lo siguiente. Veamos el contexto cuando él dice no soportándolo más, él hizo algo. Miren lo que dice el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy rápido porque tengo muchas citas y verdaderamente quiero cubrir esto lo mejor posible. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios que obra también en vosotros que creéis. La palabra de Dios tiene el poder para edificarnos a cada uno de nosotros. Es importante que la leamos y la estudiemos. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que en el Cristo Jesús, que están en Judea. Está hablando de los hebreos, de la carta que estamos estudiando los viernes. Y llegaste a ser semejante a los hermanos que están en Judea. Pues también vosotros padeciste las mismas cosas a mano de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos. Por eso la carta de los de Hebreos, los hebreos están padeciendo persecución por los mismos hebreos. Ahora los tesalonicenses, entre la misma ciudad, entre la misma comunidad, entre sus familiares, amigos, entre todos los que le conocían, ellos estaban teniendo las mismas pruebas. Y sigue diciendo, como también los judíos, versículo 15, los cuales no solo dieron muerte, está hablando de los judíos, los cuales no solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros, ¿qué le sucedió a nosotros? Nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que sobrevino la ira hasta el extremo. Versículo 17. Y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo por la persecución, tuvieron que huir porque si no los hebreos, los judíos, los fanáticos los iban a matar. Siendo separados de ustedes por un poco de tiempo, de presencia, pero no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con mucho deseo. Versículo 18. Por lo cual, quisimos ir a vosotros ciertamente yo, Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás no quería que Pablo siguiera laborando en estos hermanos. ¿Qué necesitaban estos hermanos? Crecimiento espiritual. ¿Para qué estamos nosotros los hermanos adultos en la fe? Para desarrollar un plan de edificación al recién convertido. Hermano, no es suficiente llevar a un hermano en Cristo, un hermano en Cristo y dejarlo allí. Esa persona necesita crecer. Y Pablo sabía la importancia de la edificación para esto, pero no era que ellos no querían hacerlo, sino que Satanás valió de todo, mire, todo el poder que tenía Satanás para apartar a Pablo junto con su compañero para que estos hermanos no crecieran. ¿Y cuál era el motivo? Debilitarlos. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o regocijo o corona en que nos gloriamos? ¿No lo sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Jesús en el tiempo de su venida? Vosotros ciertamente sois nuestra gloria y nuestro regocijo. Ahora sí vamos a entender el capítulo 3. Dice, por lo cual, no soportando más, decidimos permanecer en Atenas y enviamos a Timoteo. Ese Timoteo de la primera carta y la segunda carta de Timoteo, que es nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio del Mesías, para fortalecerlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Hermano, ¿por qué le estamos estudiando esta serie? Para fortalecernos nosotros, para aprender nosotros, pero nosotros tenemos que llevar este mensaje a otros. Por eso siempre les digo, inviten a otras personas, incluyanos en esta enseñanza, compártenla, porque nos vamos a ayudar a fortalecernos los unos a los otros. Y sigue diciendo el versículo 3, para que nadie se turbe por nuestras tribulaciones,
porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Pero porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Por esto, yo también, no soportándolo más, versículo 5, envié a reconocer vuestra fe. ¿Por qué reconocer vuestra fe? Porque si un hermano recién convertido está pasando por pruebas, ¿cuál es prueba? El rechazo de su familia, la burla de sus amigos, el ser botado de un trabajo por su fe. ¿Qué necesita? Hermano, necesita la mano amiga, necesita el apoyo de la congregación, necesita la fortaleza, decirle que estas cosas suceden. No hablarle a un cristiano que ser cristiano es un mundo de color rosa, no, es un mundo de prueba porque la gente te va a apartar, la gente te va a alejar de ti cuando te estás llevando una vida que le agrada a Dios. Esto lo experimentamos todo de una u otra manera, pero gracias a Dios que tuvimos hermanos maduros que anduvieron siempre con nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos. Cuando nosotros nos quedamos atrás, ellos volvían para no ser devorados por los leones. Versículo 5, otra vez. Por esto yo también, no soportando más enviar reconocer vuestra fe, no fuera que de algún modo, que no sabía Pablo exactamente, pero el enemigo tiene muchas artimañas, no sea que de algún modo os hubiera tentado ¿quién? El que tienta. ¿Y quién es el que tienta? El enemigo. El Señor no tienta, hermanos. El Padre no tienta, es el enemigo. Así que esa oración que ya estudiamos nosotros en Mateo 5, llamada, la más llamada del Padre Nuestro, que se dice que Padre Nuestro, líbranos de tentación. Esa es una mala traducción. La tentación allí es líbranos de las pruebas, porque el Señor no tienta, por lo cual de algún modo hubiera tentado el que tienta y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hay que enseñarle a los hermanos recién convertidos que van a venir. Hay que enseñarle a los hermanos, hay que hablarle de claro. ¿Cómo crece un hijo de nosotros para el mundo que viene? ¿Cómo va a crecer tu nieto? ¿Cómo va a crecer tu hijo ahora dentro de 15 o 20 años? ¿Qué quieres tú de tu hijo? El mundo se lo va a llevar, como se está llevando todos los jóvenes, que ahora los niños quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser niños y los padres se alegran porque le quieren cambiar el sexo. Esos son padres irresponsables que no tienen una idea mínima de lo que es crear una persona para un futuro aquí. Nosotros tenemos que hablar de nuestros hijos con claridad, decirle cómo es la lucha, decirle que este mundo es difícil, que este mundo es para los valientes, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que levantar hijos para Dios, en el cual cuando ellos crezcan, si ellos tomaron una decisión y se fueron al mundo, que no sea tu culpa, pero que tú le puedes decir, mira, yo te lo dije. Eso de que, ay, pobrecito, no, el que es cristiano va a tener que sufrir, pero por supuesto hay que ayudarles, y hay que darle a entender. Y si tú estás llevas 4, 5, 6, 7 años en la fe y estás siempre adolorido, adolorida y triste por las pruebas que estás pasando, hermano, levántate, esto va a venir y va a venir. Si tú no quieres esas pruebas, tú vas a ser arrastrado por Satanás y ya tú no vas a sentir el mínimo deseo de predicar, de dar testimonio, de congregarte, etc. Sigo leyendo. Estoy en versículo 6. Pero volviendo nosotros, ahora Timoteo, de regreso de vosotros y trayéndole buenas noticias de vuestra fe, te trajo buenas noticias y del amor que siempre tenéis hacia nosotros, que ustedes anhelan vernos. Por esta causa fuimos consolados, hermanos, respecto a vosotros, en medio de toda nuestra necesidad y tribulación por causa de vuestra fe. Perdón, pero ahora vivimos porque ustedes están firmes en el Señor, vivimos espiritualmente. ¿Cómo nos gozamos? Pues, ¿qué acción de gracias podremos dar en retorno a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Versículo 10. Noche y día rogando vehementemente que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Este es el trabajo de todo cristiano fuerte en la fe, completar lo que le falta al nuevo cristiano, ayudarle con nuestra vida. Bueno, hermano, ya va, voy a ver qué tiempo tengo. Se pasa el tiempo volando. Vamos a terminar estas dos citas.
Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Debemos recordar que las pruebas van a estar durante toda nuestra vida. Van a haber personas que se van a burlar de nosotros, pero ¿qué nos dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8? Dice lo siguiente: hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios y de vuestra paciencia, que hay que tener en medio de la prueba, paciencia, y que hay que tener fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay que soportarlas. Versículo 5. Esto es señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación los que atribulan. No van a quedar lisos los que los atribulan. Y a vosotros que estoy atribulado, dados reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. ¿Cuándo se van a acabar las pruebas? Hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Así que mentalicémonos en que vamos a sufrir. Si llevamos una vida cristiana, vamos a padecer, pero no podemos darle gusto al enemigo. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios y obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a llevar a que seamos probados. Termino leyendo 1 Pedro 4:19. 1 Pedro 4:19, que dice: por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Están viendo? Las pruebas es que es voluntad de Dios, hermanos, por causa del evangelio, por causa de su conocimiento. Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, porque nosotros no podemos estar padeciendo haciendo el mal, eso no es prueba, eso ya nos metimos en un problemón. Pues encomiendan sus almas al Creador. Hermanos, esta parte es maravillosa. Lamentablemente el tiempo pasa volando y no nos da mucho margen para desarrollar el tema de una manera más profunda, pero creo que con las citas que ustedes tienen, analicen, estudien y saquen las propias conclusiones, comprendiendo que las características de Satanás son fuertes, pero en esas cosas somos más que vencedores. Nos vemos el próximo miércoles, con el favor de Dios, con este estudio acerca de Satanás. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.